¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada, es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas, chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable, casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem, saga Ariel Bloom 2, novela ya a la venta. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. The one hope. The only hope. The Exorcist. A día de hoy, El Exorcista continúa siendo una de las películas más icónicas del cine de terror. El film, dirigido por William Friedkin y protagonizado por Linda Blair, nos contaba la historia de la posesión de la pequeña Regan a manos de un ente demoníaco, Pazuzu. Detrás de las cámaras, los métodos de Friedkin no fueron siempre considerados ortodoxos. Antes de rodar una escena, abofeteó de improviso al actor Feather O'Malley para conseguir la expresión que quería. También disparó con un arma real justo detrás de Jason Miller para obtener una sensación verídica de miedo del padre Carras. Para la escena en la que el demonio finalmente abandona el cuerpo de Regan se grabaron varios sonidos. Uno de ellos era el de varios cerdos chillando al morir en el matadero. Sumado a todo esto, una serie de sucesos muy extraños y terroríficos hablan por sí solos de la maldición del film. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972 y nada más hacerlo, el elenco afirmó haber escuchado ruidos extraños y algunos técnicos aseguraron que habían visto sombras furtivas. Friedkin, el director, y William Peter Blatty, escritor de la novela y guionista, intentaban tranquilizar al equipo, asegurando que solo estaban sugestionados. Pero unos días después, el rodaje tuvo que posponerse a causa de un incendio que devoró los decorados y mató a 3 operarios. El director culpó a algún animal alado, probablemente una paloma, que se habría abierto camino entre las cajas de circuitos que provocaron el fuego. El detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedó inservible, excepto la habitación de Regan, que permaneció impoluta entre las llamas. Al segundo día de rodaje, Max von Sydow, que interpretaba al padre Merrin, tuvo que ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair tuvo que hacer lo mismo. Su abuelo también había muerto. Además, los personajes encarnados por Jack McGowran y Vasiliki Maliaros, que en la película morían, en la vida real lo hicieron también durante la postproducción de la misma. Una oleada de muertes se cernió sobre el film. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que vigilaba el estudio fue encontrado sin vida. Jason Miller, otro de los actores, estuvo también a punto de perder a su hijo tras un accidente de moto en el que este quedó muy grave. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la cinta,
Fue condenado por asesinar a un crítico de cine y además fue declarado sospechoso de otros 6 crímenes, los Bag Murders, aquellos cadáveres descuartizados que aparecieron en bolsas a lo largo del río Hudson que aterrorizaron a la comunidad gay de Nueva York en los años 70. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Reagan, mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Era su único hijo. Durante el rodaje del film, Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre, rechazó seguir grabando si no se eliminaba la línea "Creo en el demonio", dado que aseguraba que si la decía habría consecuencias. Le hicieron caso. Tras retomar el rodaje, Linda Blair y ella sufrieron lesiones en la espalda, y en la escena en la que Reagan lanza a su madre contra el suelo, el arnés protector falló y la actriz cayó con violencia. La espina dorsal de Burstyn se dañó y quedó tocada para siempre. Los gritos de la actriz en la película son reales, de puro dolor. You know what she did? Your canting daughter? Todo ese clima provocó que Burstyn acabase por exigir al sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, que realizase un exorcismo real, pero este dijo que lo único que eso causaría era más nerviosismo, y que tan solo realizaría una bendición. Los focos caían, desaparecían cintas con escenas grabadas, se escuchaban ruidos, pasos, gritos, los objetos se movían y a través del teléfono se oían susurros. En los descansos, con el equipo ya frustrado, Friedkin comenzaba a poner la banda sonora de Psicosis de fondo. Tras el estreno, muchos espectadores sufrían crisis nerviosas, desmayos, vómitos. Una mujer llegó incluso a demandar a la productora tras perder el equilibrio y romperse la mandíbula, según ella, presa del terror. En Roma, el día del estreno, antes de la proyección, un rayo cayó sobre una iglesia cercana, haciendo caer una de las cruces del templo, que se estrelló y se rompió contra el suelo con gran estrépito. El 2 de abril de 1975 se estrenó en el Comedy Theatre de Londres la versión teatral del Exorcista. Fue sorprendente la elección de Mary Urr, una veterana actriz de 42 años, para el papel de Reagan, pero la noche del estreno fue un rotundo éxito. La realista interpretación y caracterización de Urr impresionó enormemente al público y a la crítica. Al día siguiente, Peter Coe, director de la obra, acudió al hotel donde se hospedaba la actriz para mostrarle las elogiosas críticas y se encontró con una imagen terrible. Mary Urr estaba muerta sobre la cama, con los brazos en cruz, cortes y rasguños por todo el cuerpo y restos de vómitos por todas partes. La versión oficial habló de una sobredosis de alcohol y barbitúricos. La obra se canceló. Desde entonces, El Exorcista no se ha vuelto a representar en ningún teatro del mundo. Es El Exorcista, una película maldita. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. A través de la niebla. Pedro Riutort, buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora a la que nos escuchen. En nuestro caso, noches, que es casi ya la 1 de la mañana. ¿Qué tal estás? Pues eso, Javi, muy bien. Buenos días, tardes, noches. Y aquí estamos, un día más, grabando A través de la niebla. Un A través de la niebla muy cinematográfico, ¿verdad? Que no es cierto que no lo hemos hecho al quite de esa nueva versión del Exorcista que acaba de estrenarse, que yo todavía no he tenido oportunidad de ver, pero nos apetecía dedicar el programa a las maldiciones del cine, que la verdad es que hay bastantes, ¿no? Bastantes películas que se rumorean que están malditas, pero hay casos concretos. El primero de ellos es este Exorcista, una película mítica que yo sé que a ti tanto te encanta tanto como a mí, ¿no?
Sí, bueno, soy más fanático del segundo título que vamos a exponer después, pero El Exorcista, evidentemente, vamos, una obra maestra del cine de terror. William Friedkin en ese 73, si no voy equivocado, 1973. Sí, 1973. Revolucionó, y creo que me quedó corto, las salas de cine de todo el mundo. Es decir, El Exorcista, la gente hacía colas y colas y colas y colas. Incluso había gente que, según he visto en un reportaje, dormía para poder comprar las entradas al día siguiente, porque enseguida se agotaban las entradas de todas las sesiones. Era una locura, fue la locura del Exorcista. Y curiosamente, para pasar un muy mal rato, porque fue una película que no estuvo exenta de desmayos, mareos, incluso denuncias, que ya veremos más adelante, ¿no? Sí, la verdad es que es una película que estuvo, bueno, basada en ese libro previo, ese libro que también se llamaba El Exorcista, de William Peter Blatty, pero que estuvo también a su vez basado en una historia real, ¿no? En un exorcismo real que se desclasificó hace muy poquito, que podríamos traer en un programa de A través de la niebla, por eso no desvelo demasiado. Pero este libro cae en manos de William Friedkin, como tú bien has nombrado, y la verdad es que el aura de maldición empieza muy pronto, ¿no? Porque en la presentación lo he comentado un poquito, esos métodos muy poco ortodoxos de William Friedkin durante el rodaje, bofetones, disparos de escopeta, música tenebrosa, llegar a descender la temperatura del plató para que saliesen esas nubes de vaho. Pues yo creo que todo eso, sumado al guión y a la histeria colectiva, pudo formar un clima de terror algo paranoico, ¿no?, en el set. Hombre, supongo que sí, que todas estas cosas, estos factores deben influir, ¿no? No hay que olvidar que, como tú bien mencionas, no sé si era a -4 grados o a 0 grados que estaba el set de la habitación de la niña, que curiosamente en uno de los incendios de las que habla esta maldición del exorcista y tal, fue una habitación que quedó impoluta, que se quemó todo menos la habitación de la niña, paradójicamente. Sí, porque es verdad que esos sucesos extraños que rodean al film son notorios. Durante el inicio del rodaje, los miembros del equipo decían ver sombras, escuchar ruidos, y como tú decías, unos días después un incendio devora todos los decorados de la casa de la familia de Regan, excepto la habitación de la protagonista, ¿no?, de la que sería la niña poseída. Sí, sí, que ya es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco, digamos, el ambiente que se forma ahí, las creencias de cada uno, que esto también es muy importante, pero los hechos son esos, ¿no? Y aunque sean casualidades para los que crean en casualidades y causalidades para los que crean en las causalidades, son llamativos, ¿no? Muy llamativos. A mí personalmente no me hubiera hecho mucha gracia estar... Bueno, por un lado, evidentemente sí, porque como tú sabes, Javi, mi pasión es el cine, ¿no? Y me hubiera encantado poder estar en el set de rodaje del Exorcista, pero vamos, creo que al mismo tiempo me hubiera dejado influir un poco por todos esos acontecimientos, sí. Claro, había un ambiente raruno ahí, ya no solo por esas sombras, por esos ruidos, sino que hay un momento en el que la muerte se cierne sobre la cinta, ¿no? Al segundo día de rodaje, Max von Sydow, el mítico actor, debe ausentarse debido al fallecimiento de su hermano. Días después es Linda Blair, la protagonista, Regan, quien debe hacerlo a causa de la muerte de su abuelo, que bueno, podrían ser dos sucesos que aparentemente pues puede pasar, ¿no? Pero no son las únicas muertes que rodearon a la película. Los actores Jack McGowran y Vasiliki Maliaros, cuyos personajes fallecían en la película, lo hicieron también en la vida real durante la postproducción del film. Esas 4 muertes de miembros del elenco o familiares de miembros del elenco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que es lo que tú apuntas, ¿no? Que podrían ser perfectamente casualidades. Nosotros sabemos que un rodaje perfectamente puede alargarse 2 meses, 3 meses. Yo no sé exactamente la probabilidad que hay o posibilidades que hay de que esos acontecimientos pues se den de alguna. Pero vuelvo a lo mismo, quiero decir, ya crean un ambiente un poco de inseguridad, ¿no? Todas las películas que tienen que ver con el diablo, yo creo que de alguna manera llevan eso impreso, ¿no? Porque que a mí personalmente es de los temas que más miedo me da, ¿sabes? Todo esto de las posesiones y tal. Pero, por ejemplo, con La semilla del diablo también es un ejemplo claro. Sirva
apunte sobre el exorcista para citar a otra grandísima película, que también es otra película maldita, La semilla del diablo y el edificio donde se rodó. Es decir que... Efectivamente, yo la quería meter en el programa, pero he pensado que con estas dos ya se nos hacía largo, y además es que el tema de La semilla del diablo da para tantísimo, porque por allí... Sí. Pero bueno, hablaremos de ello. Yo creo que sí, que el caso, que además entronca un poco, no completamente, pero entronca un poco con Sharon Tate y Charles Manson, yo creo que da para un programa entero. O sea que quizá El exorcista y la otra película que vamos a tratar esta noche, pues complementarían ese aperitivo, ¿no? Pero en el caso de La semilla del diablo, como tú bien dices, creo que es un tema muy, muy, muy espeso. Uh-huh. Pues mira, ya tenemos programa para la semana que viene. Ahí lo dejamos. Si queréis Semilla del Diablo, solo tenéis que poner un dedito para arriba y hasta la próxima semana. Y está hecho. Pues comentábamos esas 4 primeras muertes, pero que no fueron las únicas durante el proceso de producción de la película, ¿no? Uno de los técnicos fue asesinado, el vigilante nocturno que vigilaba el estudio fue encontrado sin vida, y además durante ese incendio que nombrábamos al principio, murieron también 4 personas, ¿no? Entonces, pues es cuanto menos llamativo la cantidad de gente que perdió la vida en el proceso de producción de este film. Claro, sí. Por eso decía yo que por muy reacio que seas a todas estas creencias y tal, algo debe influirte, quiero decir. Porque a mí me hace mucha gracia, nadie es supersticioso hasta que se demuestra lo contrario. O sea, que yo sepa, nadie cree en las supersticiones, en la mala suerte, en las maldiciones, pero de repente tú ves una escalera en medio de la calle y el 95% de las personas pasan por un lado de la escalera, no pasan por debajo de la escalera. Quiero decir que, en el fondo, algo te tiene que influir, ¿no? Que sucedan estas cosas, el incendio, las muertes, y como veremos más adelante, más cosas, ¿no? Otro de los actores, Jason Miller, pues también estuvo a punto de perder a su hijo tras un accidente de moto en el que quedó gravemente herido, pero logró recuperarse. También se alargaba hasta ahí esa supuesta mano negra del exorcista, ¿no? Pero lo más llamativo, y un dato que yo desconocía, investigando para el programa me he topado con él, es que en 1979 el actor Paul Bateson, que tenía una pequeñísima aparición en la cinta, todos recordamos esta escena como una de las escenas más impactantes, ¿no? En la que someten a Reagan a un análisis cerebral, una escena que además fue muy elogiada por su realismo y que es horrible, verdaderamente es lo que más me chocó cuando la primera vez que vi la película, ¿verdad? Sí, yo creo que también es de las secuencias o escenas más angustiosas que tiene el film, cuando sobre todo le inyectan esa aguja en la garganta, bueno, es muy desagradable. Pues este hombre, Paul Bateson, que aparecía ahí, se interpretaba prácticamente a sí mismo porque era un experto en la materia, del que Friedkin se había quedado prendado, se había quedado obsesionado después de observarle realizar esta misma intervención y decidió meterlo en el film. Pues este hombre fue condenado por asesinar a un crítico de cine, y además es que fue sospechoso de otros 6 crímenes, de los conocidísimos Bag Murders, los asesinatos de la bolsa, que fueron esos cuerpos de homosexuales que aparecieron en la década de los 70, descuartizados y metidos en bolsas de plástico alrededor del Hudson River, que luego además inspiraría las charlas que tuvo este hombre con Friedkin en la cárcel, inspirarían una película que yo sé que a ti te encanta, de este mismo director, sobre el submundo del cuero de Nueva York y estos asesinatos, ¿verdad? Sí, A la caza, Cruising, sí, yo soy un... De hecho, creo que incluso me gusta más A la caza o Cruising que... Bueno, no, tampoco quiero decir eso, ¿no? Pero A la caza sí es un film que me impresionó muchísimo, porque además yo creo que William Friedkin creo que fue un gran director, y fue un gran director poco reconocido, yo creo, porque no tenemos que olvidar que El exorcista creo que estuvo nominada para 14 o 15 Oscars y le dieron, que imaginaros, o sea, hay que imaginarse el revulsivo que fue eso en aquella época. Quiero decir, es que es incomparable, es que no podía haber película que le hiciera sombra. Se
se sabe que fue uno de los años más injustos, que finalmente le dieron estatuillas puramente anecdóticas. No sé si fue mejor banda sonora o tal, pero no le dieron ni un solo Oscar más que merecido a la interpretación de Linda Blair o bueno, al guión de la película, que es alucinante, ¿no? Uh-huh. Es curioso, pero bueno, yo creo que existía esta especie de tabú sobre el cine de terror que también ocurrió con Psicosis. Para mí Psicosis es una de las películas no solo más importantes del cine de terror, sino más importantes de la historia, porque es una película que para mí cambió de alguna manera. Incluso, quiero decir, no existe una película, y atención spoiler para el que no haya visto Psicosis 60 años después, en la que la protagonista muere en mitad de la película. No existía, eso ya es solamente eso. Pero bueno, que no me quiero ir por las ramas. Sí, este director tiene esta segunda, bueno, tiene muchas películas, pero curiosamente A la caza con Al Pacino para mí es una película interesantísima, que yo ya sabía que se había inspirado en los casos de crímenes de este señor, que pensaba que era simplemente un sospechoso, que finalmente no se le pudo inculpar. Sí, no se le pudo, o sea, como que hay indicios que apuntan hacia él, pero todo está muy en el aire. Friedkin pudo medio adivinar por alguna charla que tuvo con él en la cárcel, porque le visitó bastante, que pudo estar implicado, pero no se sabe si fue él realmente, no se llevó eso a la tumba. Vaya, pues qué curioso, ¿no? Que cayeran esas sospechas sobre él. Uh-huh. Y que añade, pues eso, lo que decimos, todavía más misterio y más siniestro, si se puede decir, es más siniestro todavía el caso de esta película. Y que esos crímenes de las bolsas del Hudson River han tenido un impacto cultural también importantísimo, porque vamos, hasta la última temporada de American Horror Story está basada ligeramente también en eso, toma un poco de referencia a esos crímenes. Cierto. Yo no la he visto, pero me la han recomendado encarecidamente, porque un amigo mío, que por cierto es Leder, es muy gracioso porque es Leder y fanático de esta señora que canta que una sola palabra. De Paulina Rubio. Bueno, es fanatiquísimo, es una contradicción muy graciosa. Y me comentó, porque él sabe que él también es un gran fanático de esta película, y me comentó, me dijo, tienes que ver esta última temporada de American Horror Story, dice, porque está muy, muy, muy inspirada en estos crímenes, y a la vez está muy inspirada en la película Cruising, porque la película Cruising, hablábamos del impacto de El Exorcista, pero la película Cruising, aparte de que durante el rodaje ya sufrió muchos intentos de boicot, por una cosa que no he acabado de entender nunca, pero bueno, supongo que debe tener su explicación histórica, tampoco me voy a meter ahí, pero tuvo toda la película plagada de intentos de boicot, porque encontraban que la película, bueno, pues daba una imagen equivocada de lo que era la homosexualidad, y hasta el punto de que tuvo que incluir Franklin un letrero al inicio de la película en el que decía que no para nada era un reflejo de... Pero claro, a mí me gustaría lanzar esta pregunta, o sea, ¿cómo haces una película si no nos gusta la censura, si nos gusta expresarnos con libertad? ¿Cómo haces una película sobre los ambientes Leather de Nueva York o de San Francisco sin que la gente se ofenda al ver lo que es realmente? O sea, que es muy difícil, ¿eh? Es que es muy difícil, ojo, porque... yo te puedo asegurar que esa visión que da Franklin de esos locales es 100% cierta. Entonces, esto sería tema de otro debate, pero ¿qué queremos? ¿Una visión distorsionada de lo que es en realidad este tipo de ambientes? Es que no lo sé, porque a mí me pareció muy curioso. Pero bueno, que esa película, yo cuando la vi, realmente me pareció, yo me quedé ojiplático también. Quiero decir que el efecto del Exorcista fue muy fuerte, porque El Exorcista fue una película que yo vi directamente en VHS y quedé completamente alucinado, pero no menos fue el de Cruising, que fue una película que vi poco después. Lo que ninguno teníamos ni idea es que además esta película estuvo, pues, de alguna manera inspirada por esa también maldición del Exorcista que se alargaba de nuevo hasta Paul Bateson, ¿no? Sí, yo es que leí un artículo en el que hablaba de esta relación de la película del Exorcista con la película de Cruising, y es muy curioso, ¿no? Y de hecho es que no acaba ahí la relación de la muerte con el Exorcista, porque todos recordamos esa voz demoníaca de Regan poseída por Pazuzu, esa voz que dobló Mercedes McCambridge,
Pues en 1987 el único hijo de esta mujer mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Que también es un dato estremecedor teniendo en cuenta la ristra de muertes de fenómenos que llevamos hasta este momento, ¿no? Sí. Relacionados con la película, me refiero. Sí, la verdad que sí, que es alucinante, pero no acaba ahí la cosa. No acaba ahí la cosa, no. El espectro del exorcista va más allá. Va más allá, sí. Además es que durante ese rodaje pues se llegaron hasta unos extremos de histerismo que Ellen Burstyn, la actriz que interpretaba a la madre de Regan y que ha vuelto en esta secuela, ¿no? Esta suerte de secuela. Con 90 años, que digo yo, madre mía, ya son ganas de ponerse en un set con 90 años, increíble, pero bueno. Además leí el otro día que lo había hecho a cambio de una subvención para una escuela que ya tiene de actores, de becas para que puedan... O sea, me pareció una cosa muy chula, ¿no? Que con 90 años haya vuelto al exorcista a ponerse en... Sí, porque yo lo primero que pensé cuando leí que había vuelto al exorcista, digo, con lo mal que lo pasó, volver ahí, digo, le habrán dado una suma muy suculenta de dinero. Pues sí que lo pasó mal porque en un momento dado Ellen Burstyn durante el rodaje del exorcista original rechazó seguir grabando si no se eliminaba esa frase "creo en el demonio", dado que aseguraba que si la decía habría consecuencias. Le hicieron caso, lo que ya nos habla del histerismo presente allí. Pero es que tras retomar el rodaje, Linda Blair y ella sufrieron lesiones en la espalda y en esa escena en la que Regan lanza a su madre contra el suelo, el arnés que tenía que proteger a Ellen Burstyn falló y la actriz cayó con violencia, dañándose la espina dorsal, una lesión que ha arrastrado hasta el día de hoy, o sea, toda su vida. Y los gritos que están en la película, los gritos de la actriz, son reales, de puro dolor. Claro, después de esto acabó por exigir al sacerdote Thomas Berningham, que era asesor de la cinta, que realizase un exorcismo real en el set, pero este dijo que lo único que haría eso es causar más nerviosismo y que por eso solo realizaría una bendición. O sea, que mira el clima de histerismo que había allí. Sí, se debía poder cortar con una espátula, vamos. Además es que, vamos, lo he comentado en la presentación, pero lo estaban pasando mal y en las pausas William Friedkin se dedicaba a poner la banda sonora de Psicosis de fondo. Que ayudaba muchísimo a relajarse. Pero eso sucede... Dime. No, que también hay que situar al oyente y decirle que eran otras épocas, no existían tantos, digamos, eran más bestias a la hora de dirigir, ¿no? Los directores se permitían muchas más licencias, porque yo creo que muchas de las cosas que hacía este señor durante el rodaje del exorcista hoy en día no pasarían ningún filtro. No, pero bueno. Pero esos sucesos paranormales no se limitaron al rodaje. Tras el estreno, muchos espectadores, como comentabas tú al principio del programa, sufrían crisis nerviosas, desmayos, vómitos. Una mujer llegó incluso a demandar a la productora tras perder el equilibrio y romperse la mandíbula, según ella presa del terror. Pero un dato que me ha llamado la atención es que en Roma, la capital de la iglesia, digamos, donde se encuentra el microestado del Vaticano, el día del estreno, antes de la proyección, un rayo cayó sobre una iglesia cercana, haciendo caer estrepitosamente una de las cruces del templo, ¿no? Que dices, bueno, será casualidad, pero es que ya tantas... Sí, por eso digo que llega un momento que, claro, uno intenta agarrarse a lo racional, ¿no? Y decir, bueno, son casualidades, cosas que se dan. Repito, para aquellos que crean en las casualidades, porque hay gente que no cree, y yo, depende del día, ¿eh? Ojo, hay días que creo en las casualidades y días que no, que creo que todo está conectado y que en realidad... una cosa nos quiere decir algo, quiere decir que ocurre por algún motivo. Pero bueno, ya es el colmo, ¿no? Yo desconocía este dato, lo conocí justo leyendo el informe que tú me pasaste, el dossier, pero vamos, ya si es de ser cierto, es como decir, bueno, es mi estreno, lo voy a celebrar por todo lo alto, ¿no? Así que toma petardo. Y yo no sé si sabías, para ir cerrando con esta maldición del exorcista, que tuvo una versión teatral, yo lo desconocía. Sí, conocía este dato y es la parte que más me fascina de esta maldición, que por eso decía que seguía post el rodaje de la película, pero a mí esta parte de la maldición es la que más me alucina. El 2 de abril de 1975 pues se estrena en el Comedy Theatre de Londres esa versión teatral, para la que se elige a la actriz Mary Urr,
que entonces ya era veterana, ¿no? Contaba 42 años, pero se habla de que esa noche del estreno fue un rotundo éxito por la caracterización de ella, por su actuación, que todo el mundo quedó encantado, la crítica fue buenísima. Que no daban mucha fe por la edad que ella tenía, que creo que ella ya rondaba los 42. 42 años, sí. Y a la mañana siguiente de ese estreno, Peter Coe, director de la obra, se desplaza hasta el hotel donde se hospedaba la actriz para enseñarle pues todas las críticas positivas que habían tenido, para felicitarla, y se encuentra con el cadáver de Mary Ure, con los brazos en cruz, cortes y rasguños por todo el cuerpo, restos de vómito por todas partes. La versión oficial habló de una sobredosis de alcohol y barbitúricos que la habrían impulsado a autolesionarse antes de morir, pero es cuanto menos curioso, ¿no? O sea... Es curiosísimo, a mí ya es la parte que, con perdón, me deja torcido el culo, ¿no? Es decir, si no fuera todo suficiente, esa que solo durará una noche, la noche del estreno. Claro, yo tampoco conozco las condiciones de esta mujer. De hecho, es una actriz que no le pongo cara. Quiero decir, la he buscado por Google para visualizarla, pues sé que estuvo en unas cuantas películas, algunas de ellas clásicas, pero creo que no la situaba, pero que esta señora de repente amanezca así, pues bueno, podría ser que fuera adicta a algún tipo de estupefaciente, ¿por qué no? Pero bueno, cuanto menos es curioso, como dices tú, ¿no? Muy curioso. Que la maldición y las muertes lleguen hasta ahí, ¿no? Hasta, madre mía. No sé, ya he perdido la cuenta de las que llevamos, pero bueno, por supuesto. De todas maneras, te digo una cosa, a mí como actor, pues no lo sé, a lo mejor es que seré muy influenciable y tal, a mí no me gustaría hacer de la niña del exorcista. No me haría ninguna gracia, pero bueno, yo qué sé. Por eso te digo que esperemos que la maldición de momento no se ha oído nada, no haya llegado hasta la película actual, ¿no? Esperemos. Bueno, después de la muerte de Mary Ure, pues la obra se canceló y desde entonces El Exorcista, por supuesto, no ha vuelto a representarse en ningún teatro del mundo, ¿no? Si se habla de supersticiones en el mundo del teatro, pues hay gente que es muy dada a ellas, entonces prefieren mantenerse alejados. Pero la maldición del exorcista, que no sabemos si será real, pero desde luego las casualidades asombran, ¿no? Sí, sí. Tranquilízate, amiga. Vamos a ver. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡Tómame! 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 ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡No puedes quedarte! Pero El Exorcista es una película que está maldita, pero hay sagas que están malditas. La familia Freeling vive en un suburbio de California, Estados Unidos, en una casa aparentemente normal. Todo cambia cuando Carolyn, interpretada por Heather O'Rourke, la pequeña de la familia, comienza a contactar con los espíritus que hay en la casa a través de la televisión. Convencidos de que necesitan ayuda, los Freeling llamarán a un grupo de parapsicólogos e incluso a una medium espiritual para poder acabar con los poltergeist. Este es el argumento de Poltergeist, la película dirigida por Tobe Hooper y estrenada en 1982. Hasta aquí, todo normal. Ficción. Pero la leyenda negra sobre la maldición que acusa a la película es muy real. Poltergeist destacó por sus efectos especiales, muy reales y efectivos, que fueron nominados a los Oscar. Pero las malas lenguas dicen que si algunas cosas parecían tan reales en la película, es porque en realidad lo eran. Una de las escenas que se quedan grabadas en la retina es aquella en la que Jo Beth Williams cae en la piscina y empiezan a aparecer esqueletos desde el fondo. Hay quien afirma que su cara de terror era real, porque esos esqueletos eran realmente cadáveres de personas. Williams estuvo los 4 o 5 días de rodaje de la escena bañándose con muertos. El propio encargado de los efectos especiales, Craig Reardon, confesó años después en una entrevista que creía que los huesos vinieron de India y que tenían 13 cuerpos enteros. En una entrevista para TV Land, Jo Beth Williams dijo: «En mi inocencia e ingenuidad asumí que esos no eran esqueletos reales. Supuse que eran esqueletos de utilería, hechos de plástico o caucho,
Descubrí, al igual que el equipo, que estaban usando esqueletos reales porque era demasiado costoso hacer esqueletos falsos con caucho. Para muchos, el no respetar el descanso de esos muertos fue lo que dio inicio a la maldición de Poltergeist. Y es que 4 meses después de terminar de rodar la película, la actriz Dominique Dunne, que interpretaba a la hermana mayor de Carol Ann, fue asesinada a manos de su expareja, John Sweeney. El joven llegó a la casa de la actriz la noche del 30 de octubre de 1982 para exigirle que volviesen juntos, y cuando ésta se negó, la ahogó con violencia. Tras permanecer 5 días en coma, se declaró su muerte cerebral y fue desconectada. Tenía 22 años. Poltergeist 2 fue dedicada a su memoria, a pesar de que su personaje no es ni siquiera mencionado y tan solo desaparece de una película a otra. El rodaje de esta segunda entrega fue además muy turbulento. Uno de los actores, Will Sampson, que afirmaba ser un chamán, realizó rituales en el plató para alejar las maldiciones de ese rodaje. No le sirvió de mucho, pues falleció de una complicación renal tras una operación, al igual que Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane. Este murió durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago. La leyenda negra continúa y se extiende hasta Poltergeist 3. Durante la grabación de la tercera parte de la saga, la pequeña actriz Heather O'Rourke comenzó a sentir dolores estomacales. A consecuencia de estos, falleció. Tenía 12 años. El motivo de su muerte fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo: estenosis congénita. Tan poco fue el tiempo que pasó entre el final del rodaje y la muerte de Heather, que cuando la Metro-Goldwyn-Mayer, productora del film, le pidió al director Gary Sherman que repitiera el final, Heather ya no estaba. 4 años después, Richard Lawson, que interpretó a Ryan en la Poltergeist original, subió a bordo de un avión rumbo a Cleveland, un avión que jamás llegó a su destino. Este acabó estrellándose en las marismas de Nueva York. De las 51 personas que estaban a bordo, 27 fallecieron. Lawson logró salvar la vida. Pasan bastantes años hasta que la maldición vuelve a cobrarse una nueva víctima. Lou Perryman, que tuvo una pequeña aparición en la película original de Poltergeist interpretando a Pugsley, fue asesinado el 1 de abril de 2009 a los 67 años por un hombre que acababa de salir de prisión. Este lo atacó en su casa de Austin cuando intentó entrar a robar. Al ser descubierto, asesinó al actor con un hacha. Oliver Robbins, el actor que dio vida a Robbie Freeling, llegó a hablar hace poco de la maldición. Espero que no haya una maldición porque aún estoy aquí. Creo en lo paranormal hasta cierto punto, pero no pienso que exista una maldición, porque esas muertes pueden explicarse. Esas tragedias ocurrieron, pero iban a suceder sí o sí, estuvieran los actores en la película o no, justo como pasó con Heather. Ella tenía una condición médica que no fue tratada y que acabó matándola, así que no creo que todo esto esté interconectado. ¿Tiene Oliver razón? ¿O existe de verdad la maldición de Poltergeist? Poltergeist, que yo sé que a ti es de tus sagas favoritas, es una saga maldita de pies a cabeza. Yo no he visto tampoco una serie de... Bueno, a ver, no solo es de mis sagas favoritas, sino que son bastante malas las dos secuelas que tiene, bajo mi punto de vista, en mi opinión. Cuando te conocí que me decías, tienes que ver esta por lo del rayo del final. Ah, sí, sí. Bueno, Poltergeist 3, que además a mí me alucina, es de las películas que siempre que la veo, yo no sé cuántas veces pronuncian Caroline en la tercera parte, pero creo que una vez la vi en inglés, en América, la pusieron un Halloween, y contaban cuántas veces decían Caroline. Y es una barbaridad, te lo juro, pero es que lo dice como, no lo sé, 300 veces durante la película o más. Pero a lo que iba, a mí sí, soy muy fanático de Poltergeist, la primera parte, porque es el Mago de Oz para mí, de mi infancia, que también me encanta el Mago de Oz, por supuestísimo, y que siempre he mantenido la teoría de que hay mucha conexión entre el Mago de Oz y Poltergeist, ¿no? Que además el Mago de Oz es otra película maldita, sí, que está llena de leyendas. Pero
Poltergeist, claro, el haber tenido 10 años, porque yo ya tengo una edad, por suerte, por desgracia. Y yo recuerdo que, bueno, la chica que ayudaba a mi abuela a limpiar y echaba una mano, una chica joven que estaba estudiando, bueno, tal, pues la convencimos para que nos llevara al cine a ver Poltergeist. Y la convencí yo. Por supuesto, sin que mis padres supieran nada. Y fue una experiencia maravillosa, porque era en aquellas épocas en las que los cines estaban a tope todos los días. Y bueno, yo lo aluciné. Con 10 años para mí fue, pues eso, El Mago de Oz. Ni siquiera E.T. yo puedo comparar con la experiencia de Poltergeist. Yo creo que por eso es una película a la que le tengo tanto cariño. Dicho esto, no me enrollo y vamos a lo que es el tema que nos ocupa, que es la maldición de la película. Pues la verdad es que el germen de esta maldición yo creo que es el tema de los esqueletos, ¿no? El germen de esta suerte de leyenda negra. Sí. Para abaratar presupuesto deciden usar esqueletos reales, que yo no sé hasta qué punto eso, bueno, cómo estaría la legalidad. Imagino que a día de hoy no se puede hacer, pues no lo sé. Es que yo eso es una cosa que siempre he leído y que a mí me parece muy extraña, ¿no? Porque entiendo que primero, no sé, ya estamos hablando del 81, 82. Poltergeist ya estaba la cosita un poquito más avanzada, ¿no? Yo me cuesta creer, de verdad, que yo lo he leído hace muchos años, que pusieran esqueletos de verdad y que la actriz se prestara a meterse en ese agua llena de fango con esqueletos de verdad, pero ya no solo por la moralidad, sino también porque entiendo yo que tiene que ser antihigiénico. No sé. Yo las versiones que he leído de esto, una era una entrevista al encargado de efectos especiales de la película, que yo no sé si será verídica o no, porque es una entrevista escrita en la que decía: yo creo que venían de India los esqueletos, porque en esa época ni siquiera había réplicas de esqueletos, que como que no las habría si se han usado toda la vida. Otra cosa es que fuesen muy cutres o muy falsas, ¿no? Pero lo otro que había leído es que Joe Beth Williams no tenía ni idea de que esos esqueletos eran reales, ¿no? Y se pasa 5 días bañándose con cadáveres reales sin saber nada. Imagino que si es verdad, el impacto cuando lo descubres es mayúsculo. Yo creo que es honestamente, no sé por qué el cuerpo me dice que es un fake. Todo esto, que fue un poco para darle publicidad a la película en un inicio, y porque está muy bien conseguido los cadáveres, todo hay que decirlo. Esa secuencia es inolvidable. Quiero decir, cuando están y que sí que la tierra los empuja hacia afuera, la tierra mojada, y se abren y salen. Es que aparte de los efectos especiales de la película, que para mí son alucinantes para la época, esos efectos con los cadáveres son están muy bien conseguidos. Pero claro, no lo sé, yo no puedo decir si es real o no es real, es decir, yo no estuve ahí. Pero me sorprendería que fuera real, más que nada por un tema higiénico, ¿no? De que real o no real, pues claro, ahí la leyenda negra ya está servida, ¿no? Digamos. Y ya eso da como germen o como justificación a las teorías conspiranoicas de todo lo que viene después, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que tenía entendido básicamente es que la primera parte se rodó en un sitio, o no sé si fue la primera o la segunda parte, en un sitio que era un cementerio indio. Entonces se les pidió que no rodaran ahí porque se cree que si rodaban en esa zona, yo no sé exactamente si fue la primera o la segunda parte. Ahora mismo no quiero meter la pata. Y ellos rodaron, pero creo que ya fue a partir de la primera parte que tuvieron que como que no sé si un poco si exorcitar o un poco limpiar la zona con un par de oraciones, porque ya les habían advertido de que no rodaran por esas zonas, ¿no? Porque ahí había muchas tumbas de indios que habían sido masacrados y tal, y que en teoría pues había una maldición. Yo creo que se inicia ahí, no estoy seguro, pero creo que se inicia por ahí. Yo ese dato lo desconocía. Vamos, lo del cementerio indio era algo que siempre se había escuchado, pero no sabía si era verídico o no. Claro, yo lo leí y lo he leído varias veces, pero mi pregunta es ¿en qué lugar estaba situado el cementerio? Porque en la casa donde rodaban, es que no era un plató. Nunca me ha quedado claro porque no se especificaba, pero sí siempre se ha mantenido esta teoría de que se les dijo que
bueno, que necesitaban pues por lo menos bendecir el lugar y no les recomendaban rodar. Y poco después empezaron a pasar. Claro. De hecho, poquito después del primer rodaje, que fue bastante impactante, yo lo leí al poco de rodarse la primera parte, entre la primera y la segunda, Dominique, que era la actriz que hacía de hermana de él, murió estrangulada. Sí, muere asesinada a manos de su expareja, John Sweeney. Además, una muerte muy, muy impactante porque la estrangula, pero se pasó en coma varios días hasta que se le declara la muerte cerebral. 5 días en coma hasta que deciden pues que la tienen que desconectar. Tenía 22 años en ese momento. Fue una cosa terrorífica. Sí, fue una cosa muy impactante. Y en realidad la maldición como tal se inicia con la segunda parte. Pero claro, no es la única muerte prematura que salpicó a esta saga de Poltergeist, porque Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane, también falleció durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago, que obviamente esto es una enfermedad, no estamos hablando de un asesinato como fue el anterior, que además John Sweeney ya está en la calle y ves fotitos de él, que a mí el otro día iba buscando información del caso y tal, pues me erizaban un poco, me pusieron incluso furioso, ¿no? Por ver a este chico que acabó con la vida de esta chica de 22 años y le ves ahí con la copita en la mano sonriendo, pues no sé, me puso un poco tal. Pero bueno, como decíamos, que la leyenda negra no acaba aquí. El personaje que hacía de indio también falleció en la segunda parte, que hacía el personaje, bueno, que hacía el de chamán en la segunda parte. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, también falleció. Will Sampson, es cierto. Falleció. Y también había una teoría, no sé si esto era fake, que el hermano le habían tenido que amputar una pierna por un accidente, el que hacía de hermano de Caroline. Uh-huh. Pero yo esto lo leí hace mucho tiempo, cuando ya se puso de moda lo de la maldición, pero desde luego el impacto que tuvo la muerte de Caroline en mí fue brutal. O sea, yo puedo decir que creo que ha sido, porque yo era muy joven y como fanático de la saga, cuando me dijeron ha muerto Caroline, ha muerto Heather O'Rourke, que es el nombre de la actriz, me quedé impactadísimo. Pero impactadísimo, creo que ha sido de las muertes o de las primeras muertes que más me han impactado en mi vida, ¿no? Y mira que no conocía a la actriz personalmente de nada, pero sí, fue muy impactante. Claro, es que yo obviamente no lo viví en el momento, pero yo me acuerdo cuando la primera vez que vi Poltergeist, que fue con una colección de películas de terror míticas que daban, no recuerdo el periódico, las daban cada domingo, y entonces yo ahí fue cuando me empecé a aficionar al cine de terror, cuando estaba en el instituto, y en una de ellas dieron Poltergeist y venía con un libreto, y después de ver la película me estaba leyendo el libreto y claro, de repente descubrir que la niña pequeña había fallecido, a mí me dejó impactadísimo. Es que yo recuerdo que yo estaba haciendo, creo que teatro, estaba haciendo clases de teatro y vine de teatro tarde a mi casa y de repente mi madre me dice, tengo una mala noticia. Y yo, ¿cuál? Y me dice, es que no sé si qué tal te va a hacer. La protagonista de Poltergeist ha muerto. Yo quedé completamente choqueado. Uh-huh. O sea, yo no daba crédito a lo que oía porque pues era muy fanático y sigo siendo muy fanático de la saga y especialmente de Heather O'Rourke. Bueno, pues hijo, pues es una referencia, pues como uno pueda tener, yo que sé, a Torrebruno o a quien sea, ¿no? Que tenemos esas referencias de nuestra infancia, pues para mí Heather O'Rourke, igual que La Bola de Cristal, Alaska y todo esto, pues son referentes. Además es que encuentro que es un referente muy pop, ¿sabes? Uh-huh. Y fue un shock total. Fue una enfermedad, tenía 12 años, ¿no? Fue una enfermedad una obstrucción que no supieron detectarla a tiempo del intestino. Uh-huh. No recuerdo mal. Claro, es que además es que pasó tan poco tiempo entre el final del rodaje y la muerte de Heather O'Rourke que cuando la productora, la Metro-Goldwyn-Mayer, le pidió al director
que repitiera el final, ella ya no estaba para hacerlo, que es una de las muertes más traumáticas de la saga. No, y además que yo por lo menos, yo supongo que a lo mejor estoy condicionado por todas las noticias y tal, pero cuando yo vi esa tercera parte, que por cierto la primera vez que la vi en el cine fue totalmente decepcionante, porque no veía, no veía nada de Poltergeist en esa película. Y ha sido con los años que yo a la tercera parte le he ido cogiendo cariño, incluso la he convertido en una película de culto. Pero yo veía a la niña inflada como un globo. Yo no sé si es porque ya iba predispuesto, pero veía que estaba inflada la cara, no sé, no la veía no la veía un semblante sano, la verdad que no. Claro, un poco lo hemos pasado antes por encima, pero es verdad que tú has comentado que la maldición se iniciaba en Poltergeist 2 con ese fallecimiento de Will Sampson, que ya en su momento se dijo que había hecho varios rituales en el plató para eliminar maldiciones y tal, o sea que también eso es un dato llamativo. Sí, que de poco le sirvió, pobre hombre, porque por lo visto yo creo recordar haber oído que empezaban a hablar de la maldición poco antes de empezar a grabar la segunda, o poco antes, no lo sé, igual aquí ya pero digamos que el cenit o la eclosión de ya hablar a gran escala de maldición fue durante la segunda, y la tercera pues fue que de hecho se decía que los padres originales de la segunda y primera parte se habían negado a rodar la tercera. Por eso se tuvo que hacer este guión de que Caroline estaba con los tíos, bueno, una cosa que no era ni chicha ni limonada. Sí, rizar ahí el rizo un poco y dar volteretas, pero... Sí, pero sin embargo luego tengo que decir a favor de la tercera que creo que fue de las primeras películas que empleó todo esto de los espejos en un rascacielos. Es una película muy, muy atrevida, muy atrevida. Lo que pasa que claro, el guión es un desacierto total. Es un desatino. Es tan desatino que es lo que yo digo, que se convierte en una película de culto. La banda sonora es una banda sonora muy acertada en algunos momentos, pero sobrada en otros, y es una película extraña. Poltergeist 3 es una película muy extraña y con un final que francamente te deja como decir, bueno, no me lo creo, ¿sabes? Da la sensación que ese final fue como no tengo nada más, ¿sabes qué te quiero decir? Al igual que en el Exorcista, en Poltergeist también hubo una persona que consiguió saltarse esa maldición, que es un poco destino final. Hay uno que sobrevive para contar la historia. Richard Dawson, que dio vida a Ryan en Poltergeist, salvó la vida después de que el avión en el que viajaba se estrellase en marzo del 92. De hecho, de 51 pasajeros a bordo, fallecieron 27 y él sobrevivió. Bueno, esto aquí habría que hablar de una bendición, no es una maldición. Porque subirte a un avión que se estrella y que no te mates, bueno, que yo no sé las probabilidades que hay, pero... Y que prácticamente la mitad de los pasajeros fallecieron. Sí, es una cosa alucinante, quiero decir, es muy difícil de entender, porque normalmente todos sabemos que por desgracia un accidente aéreo no sobrevive nadie. Claro que hay casos evidentemente que son de AUPA, ¿no? Como el caso que yo veía el otro día de una azafata que quedó como aprisionada entre la bandeja. Yo no sé cómo lo hizo, el avión se partió en dos, pues fue la única que se salvó, pero o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces yo digo, jolín, qué suerte tuvo este hombre, Y la maldición continuaba muchos años después, porque Lou Perryman, que tuvo una pequeña aparición en la Poltergeist original como Pugsley, fue asesinado el 1 de abril de 2009 a los 67 años por un sujeto que había salido recientemente de prisión. Este tipo lo atacó en su casa de Austin cuando intentó entrar a robar, y tras ser descubierto atacó al actor con un hacha, quitándole la vida, ¿no? Hasta allí llegamos con esa maldición, que desde luego pues no pueden obviarse la cantidad de casualidades, lo digo entre comillas, macabras, que rodean la producción y el rodaje de esta película. Sí, la verdad que es curioso, más allá de que exista o no exista la maldición, pues bueno,
Es curioso que ocurriera todo esto. También hay que entender que en un rodaje, como tú bien sabes, Javi, hay muchísima gente. Yo no sé cuántos debía ser el equipo de Poltergeist, el equipo del Exorcista, pero supongo que del mínimo de 40 personas no bajaría. Quizá me equivoque, pero entre unos y otros y tal. Hombre, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Con tanta gente. No sé. Hombre, desde luego tú y yo lo sabemos muy bien, el tema de los rodajes, los climas también de crispación que se crean allí, que podríamos hacer hasta un programa entero refiriéndonos al rodaje de Nuestra Libélula, que por cierto es una buena película para recomendar ahora quien la quiera ver en Halloween, la tenéis disponible, ¿no? Sí, bueno, si os gustan los thrillers españoles con bajo presupuesto, os la recomendamos, que menos, ¿no? Así que no sé si quieres añadir algo más de estas maldiciones cinematográficas. No, me ha gustado mucho lo que has dicho tú, que los ambientes crispados en los rodajes, por desgracia, muchas veces son así, otras veces no, porque los rodajes podrían ser realmente mucho más, ¿cómo decirlo? No festivos, que no es la palabra, ¿no? Porque hay mucha tensión, hay mucho dinero en juego, pero sí más distendidos. Yo creo que un poco las leyendas que se han ido contando sobre el gran director tal y su sadismo en plató con los actores ha alimentado todo esta falsa creencia, para mí falsa creencia, de que en los platós tiene que haber tensión para que las cosas salgan bien, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que la tensión lo único que trae es más tensión y que la gente esté incómoda. Que a ellos les ha funcionado, que el señor Franklin, que para mí es un grandísimo director, y Tobe Hooper de Poltergeist, pues ya ni te cuento, con La Matanza de Texas, Poltergeist. Pero bueno, quiero decir que, por cierto, no está de más que digamos, a los que se rumoreaba de siempre de que, aunque aparece Tobe Hooper como director de Poltergeist, se creía que realmente la había dirigido Spielberg, que a la vez estaba dirigiendo E.T., pero como era un proyecto, una idea que tenía Spielberg ahí en la cabeza, Poltergeist me refiero, y no podía dirigir las dos películas al mismo tiempo, pues como que puso a Hooper ahí. Yo no sé qué es de real, qué es mentira de todo esto, porque entiendo que Hooper debía ser un señor con mucha personalidad y no debía ser un pelele ahí, pero bueno, siempre se dijo que Poltergeist era una película más de Spielberg, que aparece como productor, que no del señor Tobe Hooper. En fin, que una gozada hablar de cine y de las maldiciones de estas dos grandes películas contigo, Javi. Es un programa en el que nos hemos alejado un poquito de nuestra tónica habitual de True Crime, pero que nos gusta de vez en cuando por rescatar este tipo de cosas. Bueno, aquí el asesino puede ser un ente, ¿no? Quiero decir, ojo, cuidado. Exacto. No sé qué novela es que el asesino es el perro al final. Sí. Es que no recuerdo, es una novela como de terror muy absurdo y al final el asesino es el perro de la familia que mata a dos patas es que no recuerdo el título de la novela. Sí. Bueno, en fin. Bueno, pues con esto nos despedimos, Pedro. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Javi, un placer. Y cuídate de las maldiciones. Cuídate tú también, que yo me voy de crucero. A ver, ya te contaré. Bueno, Pedro, un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao, Javi. A través de la niebla.